Muy buenos días, mi nombre es Marta Calderón, los voy a acompañar con el tema de monitorización fetal en el Diplomado en Cuidado Integral a la Mujer a la Infancia. Los resultados adversos fetales secundarios a hipoxia, encefalopatía, acidosis intraparto, parálisis cerebral e incluso la muerte fetal siguen siendo un reto en la medicina materno-fetal. Existen diversos métodos enfocados en aumentar la detección de estos eventos con el fin de poder realizar intervenciones oportunas que nos traigan como productos recién nacidos en mejores condiciones clínicas, reduciendo la mortalidad neonatal. El monitoreo fetal es uno de ellos. El monitoreo fetal es un test que evalúa la frecuencia cardíaca fetal de manera externa o interna. En el día de hoy nos vamos a ocupar de la vigilancia externa, la frecuencia cardíaca fetal, que se va a hacer a través de un monitor fetal que consiste en registrar en un papel termosensible la frecuencia cardíaca fetal en la parte superior y la dinámica uterina en la parte inferior. Esto es a través de dos sensores que se van a colocar en el útero grávido o en el abdomen globoso de la madre. Al final o en el fondo del abdomen globoso vamos a colocar el sensor de la actividad uterina y vamos a hacer las maniobras de Leopold, vamos a buscar la posición del feto y vamos a colocar en el dorso el sensor de la frecuencia cardíaca fetal. Lo vamos a dosar con dos cintas elásticas o dos cinturones y al sensor de la frecuencia cardíaca fetal le vamos a colocar gel para que tenga la traducción y salga un buen registro en el monitoreo fetal. Dura 20 minutos, la paciente debe estar pues tranquila en decúbito y debe tener más de 26 semanas. Este es un monitoreo electrónico fetal normal. Esta es la actividad uterina y arriba la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué vamos a valorar? La dinámica uterina. Si es normal, debe tener 5 contracciones en 10 minutos. Debe estar ausente la taquisistolia, que es cuando hay más de 5 contracciones, o bradisistolia cuando están las contracciones menores de 4 contracciones. Vamos a evaluar también la frecuencia cardíaca fetal basal, que es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal es que esté entre 110 y 160. Hablamos de taquicardia fetal cuando está mayor a 160 o bradicardia cuando está menor a 110. Esa normal se disminuye a menos de 100 o aumenta a más de 180 latidos por minuto. La variabilidad es la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal. Lo normal es que varíe esta frecuencia cardíaca fetal entre 5 y 25 latidos por minuto. Si está ausente esta variación o esta variabilidad, es una línea recta que es lo más ominoso. Esto se ve en fetos que están en hipoxemia severa o por intoxicación por benzodiazepinas. El trazado es en imagen de dientes de serrucho. Si es menor a 5 latidos por minuto, vamos a hablar de variabilidad mínima, que es un patrón silente. La variabilidad marcada es cuando la frecuencia cardíaca fetal aumenta a más de 25 latidos por minuto. Las aceleraciones pueden o no estar presentes y es cuando la frecuencia cardíaca fetal basal aumenta a 15 latidos por minuto en más de 15 segundos. Si son menores, se denominan solamente cambios de la variabilidad. Y deben estar ausentes las desaceleraciones, que son disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal mayores de 15 latidos por minuto en más de 15 segundos. Dependiendo de todo lo que evaluamos anteriormente, vamos a clasificar el monitoreo en categoría 1 normal, categoría 2 sospechoso y monitoreo categoría 3 patológico. Aquí vemos unos ejemplos y esto es lo más ominoso y debe ir la materna de una vez a desembarazarse de manera expedita. Estos son los parámetros a evaluar. Vamos a ver la frecuencia cardíaca fetal basal, que es una línea imaginaria que vamos a trazar por todos los puntos en donde va la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ver la variabilidad, que es la variación latido a latido de la frecuencia cardíaca fetal, que es el reflejo del sistema nervioso autónomo que estimula el corazón del feto, que es el indicador del grado de oxigenación del feto. Lo normal es que varíe de 5 a 25 latidos por minuto. Vamos a ver las aceleraciones, si están presentes, pueden estar presentes o no, que es la aceleración o el cambio de la frecuencia cardíaca fetal
basal a 15 latidos por minuto o mayores en 15 segundos. Y las desaceleraciones deben estar ausentes. Aquí están unas gráficas de la dinámica uterina. Vamos a ver que la normal es que hayan de 4 a 5 contracciones en 10 minutos. Hay bradisistolia cuando hay menos de 3 o 2 contracciones en 10 minutos y taquisistolia cuando hay 5 o 6 contracciones en 10 minutos. Vamos a ver de hiposistolia. Esto tiene que tener con la disfunción de la intensidad de las contracciones uterinas cuando está disminuida en intensidad más no en duración. La hipersistolia es cuando está aumentada esta intensidad y la hipertonía es cuando el útero está totalmente contraído y no calma esa contracción uterina. La línea de base de la frecuencia cardíaca fetal se determina por la media de la frecuencia cardíaca, cuando trazamos una línea imaginaria a través de toda la gráfica de la frecuencia cardíaca fetal. La variabilidad, ya lo dijimos, debe estar presente de 5 a 25 latidos por minuto. Si está ausente, o sea, que la amplitud es indetectable, es ominoso. Si está mínima, o sea, varía menos de 5 latidos por minuto, es ominoso también, pero se puede con algunas maniobras mejorar. Y la marcada es cuando la amplitud es mayor a 25 latidos por minuto. También hay que tener mucho cuidado con estas taquicardias fetales. La aceleración es un aumento brusco de la frecuencia cardíaca fetal. Para considerarse aceleración, el pico debe estar a más de 15 latidos por minuto y la aceleración debe durar mayor de 15 segundos del comienzo hasta el retorno. Entonces aquí van 5, 10, 15 latidos por minuto. Aquí vemos que sube, esto es una aceleración. La aceleración prolongada es cuando dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, y una aceleración que dura más de 10 minutos es un cambio en la línea de base. Las clases de desaceleraciones. Existen las periódicas, variables, prolongadas y sostenidas. En las periódicas tenemos las precoces benignas o tempranas y las tardías. Las precoces benignas o tempranas se pueden relacionar con la contracción, con el apnea de la contracción. Entonces hay un descenso de la frecuencia cardíaca fetal basal y tiene que ver o hace una imagen en espejo con el apnea de la contracción. Entonces aquí hay descenso, se refleja con la contracción uterina, hay el nadir de la desaceleración en espejo con el apnea de la contracción y así sucesivamente. Estas pueden ser benignas, no representan mayor riesgo. En cambio, las tardías sí reflejan un deterioro fetal. ¿Por qué? Porque viene la frecuencia cardíaca fetal basal, viene la contracción uterina, hace la contracción uterina. Aquí no presenta ningún descenso, sino lo hace después de que empieza a descender la contracción uterina. Entonces aquí se ve el nadir de la frecuencia cardíaca fetal, de la desaceleración, que no tiene nada que ver con la contracción. Es un deterioro tardío. Esto sí refleja deterioro y riesgo de asfixia. En las simples no se relacionan con la actividad uterina. Estas son descensos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal basal. Esta es la compleja, que es la regla del 60, dura más de 60 segundos y el descenso es a menos de 60 latidos por minuto. Esta sí, hay que hacer maniobras expeditas cuando son sostenidas en el tiempo y se relacionan con una bradicardia sostenida. Estas evolucionan tanto que llegan a ser una bradicardia sostenida. La desaceleración prolongada es cuando hay una desaceleración que dura más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Y la bradicardia sostenida es, como ya lo dije, empiezan a hacer desaceleraciones prolongadas y caen a una bradicardia sostenida, que es lo más ominoso.
Aquí las vamos a ver más de cerca. Es una disminución, esta es la desaceleración temprana, que es una disminución gradual de la frecuencia cardíaca, generalmente simétrica, asociada a la contracción uterina. Hay disminución gradual, se define como aquella que tarda más de 30 segundos o es igual a 30 segundos desde el comienzo hasta el nadir. Entonces, mire, tarda 30 segundos desde el comienzo hasta el nadir de la desaceleración. La disminución de la frecuencia cardíaca fetal se cuantifica desde el comienzo al nadir. El nadir de la desaceleración tiene lugar al mismo tiempo que el ANME de la contracción. Esta es la desaceleración tardía, que es una disminución gradual y recuperación de la frecuencia cardíaca fetal, generalmente simétrica asociada con la contracción. La disminución gradual de la frecuencia cardíaca, esta es gradual, de la frecuencia cardíaca fetal se define como aquella que tarda más de 30 segundos desde el comienzo hasta el nadir. La disminución de la frecuencia cardíaca fetal se cuantifica desde el comienzo al nadir de la desaceleración y esta se halla retrasada en el tiempo respecto a la contracción. O sea, hace la contracción, pero es después de que ha pasado el ANME de la contracción, hace la desaceleración posterior al ANME de la contracción. En la mayoría de los casos, el comienzo, nadir, recuperación de la desaceleración ocurren después del comienzo, ANME y fin de la contracción respectivamente. Estas son las desaceleraciones variables. Hacen un aumento de la frecuencia cardíaca fetal seguido por una disminución brusca de la frecuencia cardíaca fetal o antes o después de la contracción. Esta se puede presentar aquí antes de la ANME de la contracción o después de la ANME de la contracción. Se llama disminución brusca de la frecuencia cardíaca fetal cuando transcurre menos de 30 segundos desde el comienzo de la desaceleración al inicio del nadir de la desaceleración. Es forma de W o joroba de camello. La disminución de la frecuencia cardíaca fetal es mayor a 15 latidos por minuto, dura más de 15 segundos, pero dura menos de 2 minutos. Cuando las desaceleraciones variables se asocian con las contracciones, su comienzo, amplitud y duración habitualmente varían con las sucesivas contracciones. Aquí es donde vamos a ver dónde es que hace la compresión a nivel del útero cuando existen las desaceleraciones. Entonces, antes se llamaban las tempranas las desaceleraciones precoces benignas o tempranas, antes se llamaban las DIC1. Ese término ya está abolido, igual que el DIC2. Entonces hablamos nada más de tempranas, tardías y variables. Aquí la compresión es a nivel de la cabeza, entonces entre paréntesis vamos a decir que son normales. Aquí ya hay, por una insuficiencia uteroplacentaria, la compresión produce disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Y aquí es variable, cuando hay compresiones del cordón fetal. Dependiendo de toda esta clasificación y de toda esta aparición de las desaceleraciones y de las alteraciones, en el monitoreo vamos a clasificarlo como categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Categoría 1, entonces, incluye las siguientes características. La frecuencia cardíaca fetal basal va de 110 a 160. Aquí vemos la línea de la frecuencia cardíaca fetal basal está entre 110 y 160. La variabilidad moderada, recordemos que la variabilidad debe ser de 5 a 25 latidos por minuto. Las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Aquí vemos una aceleración, otra, recuerden que deben ser de 5 a 25 latidos por minuto. Y no hay desaceleraciones en ninguna parte. Vemos que la frecuencia cardíaca fetal basal se conserva y no hay desaceleraciones. Pueden haber
las benignas, pero no hay benignas, y de las tardías y las variables deben estar totalmente ausentes. Este es un monitoreo trazado normal, categoría 1. Es un fuerte predictor de normalidad del estado ácido-base y el riesgo teórico de hipoxemia o acidemia es cercano al 0%. Este es un categoría 3. Los trazados son anormales, son predictivos de estado ácido-base fetal anormal. En el momento de la observación exigen evaluación rápida, tienen que hacer maniobras de resucitación intrauterina para resolver el patrón anormal de la frecuencia cardíaca fetal. Vemos que está en un ritmo sinusoidal. Hay que administrarle oxígeno a la madre, cambiarla de posición al lateral izquierdo. Hay que suspenderse, hay una administración de uterotónicos y hay que tratar la hipotensión materna. La categoría 3 incluye cualquiera de estos trazados: ausencia de variabilidad en la línea de base, desaceleraciones tardías recurrentes, variables recurrentes, bradicardia y patrón sinusoidal. Este es un patrón totalmente sinusoidal que es muy ominoso. En la categoría 2 es cuando hay ausencia de aceleraciones inducidas después de la estimulación del feto. ¿Esto cómo se hace? Cuando ya hay membranas rotas y se estimula al tactar la paciente con el dedo, entonces hacen cambios. Entonces hay ausencia de estas aceleraciones. El bebé no presenta, el feto no presenta ningún cambio en la frecuencia cardíaca fetal basal. Hay desaceleraciones prolongadas de más de 2 minutos, desaceleraciones tardías, recurrentes, con moderada variabilidad, y hay desaceleraciones variables con otras características como retorno lento a la línea de base. Entonces, ¿qué sucede? Mira, que hay una desaceleración, es una caída brusca de la línea de base, la frecuencia cardíaca fetal basal, y la recuperación es bastante lenta. Aquí podemos ver que es en forma de alas. Puede incluir cualquiera de los siguientes trazados de frecuencia cardíaca fetal: bradicardia con variabilidad conservada, taquicardia con variabilidad mínima, con ausencia de variabilidad, sin desaceleraciones o con variabilidad marcada. Y pueden haber aceleraciones también. Entonces ya identificamos el monitoreo electrónico fetal y ¿qué vamos a hacer? Entonces, si está en categoría normal, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Continuar monitoreo porque está normal totalmente. En la categoría 2, entonces, como hay bradicardia, como la variabilidad está ausente, como no hay aceleraciones inducidas luego de la estimulación fetal y hay variables recurrentes, hay que hacer una evaluación y hay que hacer intervención. La intervención es resucitación intrauterina. Y en la categoría 3, luego después de que se hagan las intervenciones de resucitación intrauterina, tenemos que volver a tomar otro monitoreo para ver si mejoraron con todas esas maniobras de resucitación intrauterina. Si definitivamente el 2 no mejoró, seguro va a caer a un categoría 3, que hay una bradicardia sostenida, el patrón es sinusoidal, está ausente la variabilidad y hay desaceleraciones variables, tardías, recurrentes o periódicas, prolongadas. Y la evaluación es intervención y parto expedito. En la categoría 2 más o menos hay una ventana, dice la literatura, de 30 minutos para hacer todas las maniobras de reanimación intrauterina, y en la categoría 3 hay que actuar de inmediato, 10 minutos para sacar a ese feto que ya está en hipoxia severa, en hipoxemia severa. ¿Cuáles son las técnicas de resucitación intrauterina? Entonces, lateralizar a la materna, el útero grávido a término puede comprimir la vena cava inferior y la aorta descendente, por lo que se disminuye el gasto cardíaco, lo que conduce a una hipotensión, disminución del flujo sanguíneo uteroplacentario y obviamente la saturación del feto con respecto a la oxigenación. Entonces hay que colocar a la materna en lateral izquierdo a fin de aumentar el gasto cardíaco y la oxigenación fetal. Administrar líquidos
endovenosos para mejorar el gasto cardíaco. Se colocan soluciones cristaloides para mejorar el volumen intravascular materno y la perfusión uterina. El uso de vasopresores para mejorar la hipotensión materna, y esta hipotensión materna que no recupera con la lateralización y administración de líquidos, debe considerarse la utilización de fármacos para restaurar el gasto cardíaco y la tensión arterial materna. Hay que hacer una autocólisis intraparto, hay que suspender los uterotónicos, obviamente hay que administrar oxígeno a la madre, hay que colocar una infusión cuando hay pérdida de líquido amniótico, que va a producir también desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal, y que la restitución con solución salina las hace desaparecer. Y definitivamente al final, si no mejora, hay que hacer una finalización del parto por la vía más asequible para no tener un fracaso fetal. Estas son las referencias que revisé. Muchas gracias.